En 1579, un hombre de origen africano llegó a Japón en una época de guerra civil, caos y transformación. Su nombre era Yasuke y durante aproximadamente 15 meses sirvió a uno de los hombres más poderosos de la historia japonesa, Oda Nobunaga. Pero, ¿fue realmente un samurái? ¿O su historia ha sido exagerada por la cultura popular moderna? En Tierra de Legado vamos a separar los hechos históricos verificables de la ficción. Examinaremos las fuentes primarias que documentan su existencia y analizaremos por qué este personaje histórico se convirtió en el centro de una de las controversias culturales más intensas en los últimos años. Antes de hablar de Yasuke necesitamos entender algo crucial. La información histórica sobre él es extremadamente limitada. No estamos hablando de un personaje del que tengamos biografías extensas o crónicas detalladas. Las fuentes primarias verificables son, en primer lugar, una colección de cartas de jesuitas portugueses fechadas entre 1581 y 1582, cartas del jesuita Luis Froes de 1581, carta del jesuita Lorenzo Mesía de 1581 también, el reporte anual de la misión jesuita en Japón de 1582 y una colección de cartas publicadas en 1598. Luego tenemos también fuentes japonesas, Shinchokoki, crónica del señor Nobunaga, de Ota Gyuichi, que fue escrita cerca de los eventos, aunque en un manuscrito no publicado de la época. Y también tenemos el diario de Matsudaira, guerrero contemporáneo vasallo del futuro shogun, señor de la guerra, Tokugawa Ieyasu. Por último tenemos una fuente secundaria fechada en el siglo XVII, en el año 1627, de hecho, escrita por François Solier. Estas son todas las fuentes históricas directas que mencionan a Yasuke, y como pueden ver son pocas. Cualquier cosa que vayan a escuchar sobre Yasuke fuera de estos documentos es pura especulación, interpretación o ficción. Si bien es cierto que en el año 2021 una profesora de la Universidad de Tokio, Oka Miyoko, descubrió una carta donde podría aparecer una referencia de Yasuke, pero como el sujeto no está directamente nombrado, no se puede confirmar con certeza como una fuente. Así las cosas, basándonos exclusivamente en las fuentes primarias, esto es lo que podemos afirmar con certeza histórica. Yasuke llegó a Japón en 1579 como sirviente o guardaespaldas del misionero jesuita italiano Alessandro Valignano. Probablemente era originario de Mozambique, aunque algunas fuentes del siglo XVII sugieren que pudo haber sido comprado en un puerto de la India, haciendo su origen exacto imposible de determinar. Su nombre real, fecha exacta de nacimiento, estructura familiar e idioma nativo son completamente desconocidos. Y el Shinchokoki dice que tenía entre 26 y 27 años cuando conoció a Nobunaga en 1581, sugiriendo un nacimiento alrededor del 1555. Las crónicas lo describen como excepcionalmente alto para la época, una estatura de 1,88 m, algo absolutamente impresionante por entonces. También dicen que tenía la piel negra como el carbón. Es descrito como de gran fuerza física. El Shinchokoki sugiere que su poder superaba el de 10 hombres. ¿Y cómo fue el encuentro con Nobunaga en 1581? Según las fuentes, Valignano llevó a Yasuke a la capital para reunirse con Oda Nobunaga y este inicialmente creyó que su piel estaba pintada, por tanto ordenó que lo desvistieran hasta la cintura y lo frotaran para comprobarlo. La aparición de Yasuke causó tal conmoción que, según Luis Frois, la multitud derribó la puerta de una residencia jesuita para verlo, y Nobunaga quedó completamente fascinado y pidió a Valignano que se lo entregara. El propio Nobunaga le dio el nombre de Yasuke y, según el manuscrito del Shinchokoki, Nobunaga le otorgó una casa, sirvientes, un estipendio y una espada. Fue nombrado Kashin, vasallo, y Koshu, asistente personal.
Enso Mesía escribió que Nobunaga hablaba frecuentemente con Yasuke y circulaban rumores de que podría ser nombrado Tono, señor, sugiriendo que incluso podría recibir un feudo. Se cita el incidente de Onoji el 21 de junio de 1582. Según las crónicas, Nobunaga fue traicionado por su general Akechi Mitsuhide en el templo Onoji. Yasuke estuvo presente allí, luchó junto a Nobunaga y tras el suicidio ritual de Nobunaga, Yasuke huyó con el hijo de Nobunaga, Oda Nobutada, al castillo de Nijo. Cuando las fuerzas de Mitsuhide prevalecieron, Yasuke fue capturado y Mitsuhide lo perdonó, aparentemente devolviéndolo a los jesuitas. Y a partir de aquí, después de 1582, ya no existen registros históricos confiables sobre Yasuke. Desapareció completamente de todas partes, no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Y esto es todo. Todo lo demás, a partir de aquí, fuera de este tramo temporal que escuchen, es pura especulación. Nada está contrastado. Aquí es donde comienza el debate real y es importante entender que no hay consenso entre historiadores japoneses y occidentales sobre si Yasuke fue un samurái. El historiador japonés Yu Hirayama, especialista en el periodo Sengoku, ha escrito más de una docena de libros sobre el tema y declaró públicamente en 2024 que no hay duda de que fue un samurái que sirvió a Nobunaga. ¿Sus argumentos? Pues que le fue otorgado un estipendio, un requisito fundamental del contrato señor-vasallo, que le dieron una casa y sirvientes, que portaba una espada, un privilegio exclusivo de los guerreros prohibido para sirvientes comunes, y que en la sociedad medieval japonesa, si un señor elevaba a alguien al rango de samurái, esa persona lo era independientemente de su origen social. Por su parte, el historiador Dan Shearer señala que por cualquier definición razonable, Yasuke era un samurái, basándose en la variante Songeikaku del Shinchokoki, donde se infiere que fue hecho vasallo de una familia militar. Recibió estipendio, espada, casa y portaba el equipo militar de Nobunaga. Por otro lado, los argumentos de que no fue un samurái o solo en sentido técnico, pues tenemos al historiador japonés Yuichi Goza, que es más cauteloso, sugiriendo que Yasuke probablemente fue un samurái solo de nombre y no se esperaba que luchara en batallas. ¿Sus argumentos? Pues que la definición de samurái en el siglo XVI era extremadamente fluida y no estaba fijada, que ser samurái tradicionalmente requería pertenecer a una familia samurái con relaciones hereditarias con el señor, que Yasuke no recibió apellido, aunque Hirayama contraargumenta que muchos samuráis rurales tampoco tenían apellido, y finalmente que los documentos no usan explícitamente el término samurái para describirlo. Como señala el profesor Thornton de la Northeastern University, para hacer esto más complicado, los años 1580 son una época en que la definición de samurái ni siquiera estaba fijada dentro del propio Japón. En el periodo Sengoku, el sistema social japonés estaba en plena transformación. Nobunaga específicamente era conocido por romper con las tradiciones y valorar el mérito sobre el linaje, y este contexto es fundamental para entender esta figura. Podemos decir que la mayoría de historiadores especialistas en el periodo coinciden en que Yasuke recibió privilegios y estatus asociados con los guerreros samurái, que si aplicamos las definiciones flexibles de la época probablemente sí era un samurái, pero que no existen documentos explícitos que lo llamen así, y que la discusión es más sobre definiciones que sobre acciones documentadas. En 2019, un académico británico, Thomas Lockley, profesor asociado de la Universidad Nyon, publicó junto con un novelista, Geoffrey Girard, un libro que hubiera pasado completamente desapercibido, digamos, a nivel masivo. Apenas pues, fue bien recibido por medios como el Washington Post, muy buenas críticas, pero ya saben, en un entorno muy intelectual muy reducido. Pero precisamente sucedió algo en 2024, varios años después, y es que la desarrolladora de videojuegos Ubisoft anunció que Yasuke sería el protagonista del nuevo Assassin's Creed Shadows. Entonces el libro de Lockley fue sometido a un escrutinio académico brutal a partir de entonces. El historiador Robert Tuck de la Universidad del Estado de Arizona publicó en enero de 2025 un análisis académico detallado identificando problemas muy serios en la obra de Lockley.
Pues, por ejemplo, que es una ficción histórica no declarada. Lockley presenta como hechos eventos que no están en las fuentes. Un ejemplo flagrante es cómo describe en detalle una emboscada ninja en la provincia de Ida en 1581, donde Yasuke supuestamente mató a un joven ninja cortándole la cabeza. El problema es que la fuente citada, Iganki, Crónica de la Guerra en Iga, es del siglo XVII tardío, exactamente un siglo después de los eventos. Además, fue reescrita múltiples veces antes de imprimirse en 1897 y es la única fuente que menciona esta emboscada. No aparece en otras crónicas de Nobunaga. Por tanto, los historiadores consideran que este documento es poco confiable, cuando menos. Tak concluye que Lockley ha presentado especulación histórica no reconocida como si fueran eventos reales, sin una señal clara al lector de que este evento es hipotético. Pero es que además de esto hay diferencias enormes entre las versiones del libro japonesa e inglesa. Los japoneses documentaron que la versión japonesa es más académica y cautelosa, es del 2017, mientras que la versión inglesa del 2019 presenta como hechos lo que en japonés eran posibilidades. De hecho, hay acusaciones documentadas de que Lockley editó la página de Wikipedia de Yasuke usando el usuario Totoriton desde 2015, incluso antes de publicar su libro, usando su propio trabajo no publicado como fuente, violando todas las reglas de Wikipedia. Pero por si todo esto fuera poco, además se descubrió que Lockley declaró públicamente que él no tenía absolutamente nada que ver con Assassin's Creed Shadows. Nadie le había consultado, no tenía nada que ver con la desarrolladora Ubisoft. Pero luego se descubrió que participó en el podcast oficial de Ubisoft History sobre Yasuke. Así las cosas, los historiadores coinciden en que Lockley no cumplió con los estándares académicos en su libro. Esto no significa que Yasuke no existiera o que todo sea falso. Simplemente Lockley mezcló hechos históricos con especulación creativa sin distinguir claramente entre ambos en un libro que se vendió como historia real. Robert Tack señala que la ficción histórica no reconocida de Lockley retrasará los estudios sobre personas negras en el contexto japonés y dará munición a quienes buscan presentar a Yasuke como una mera fabricación. En mayo de 2024, Ubisoft reveló que Assassin's Creed Shadows tendría dos protagonistas, Naoe, una ninja mujer, y Yasuke. La reacción fue inmediata y completamente polarizada. Una petición en change.org alcanzó casi las 100.000 firmas exigiendo cancelar el juego por falta de precisión histórica. Políticos conservadores japoneses expresaron mucha preocupación y los críticos acusaron el juego de ser woke y culturalmente irrespetuoso. Algunos llegaron a afirmar que Yasuke ni siquiera era japonés y por tanto no debería ni ser protagonista de un videojuego ambientado en el Japón feudal. Como señalan los académicos Kimberly Hassel, Akil Fletcher y John Russell, es notable que preocupaciones similares no se expresaron tras el lanzamiento de Nioh, donde los japoneses son asesinados por un samurái blanco, William, basado en William Adams. Yasuke también apareció como personaje jugable en Samurai Warriors 5 en 2021 y no hubo ningún tipo de controversia. Así las cosas, muchos dicen que aquí hay racismo por la resistencia a aceptar que un hombre negro pudo tener un rol importante en la historia japonesa y que también estamos ante un caso de demanda de precisión histórica selectiva, porque Naoe, la ninja mujer, no generó la misma crítica, a pesar de que la investigación japonesa reciente muestra que las kunoichi, las mujeres ninja, no existieron y fueron una invención de la ficción pulp en los años 60 del siglo XX. ¿Y cuál fue la respuesta de Ubisoft ante toda esta polémica? Bueno, pues en julio de 2024, Ubisoft publicó declaraciones enfatizando que Assassin's Creed, la saga, siempre ha sido ficción histórica no documental y que Yasuke, por tanto, es un personaje histórico legítimo usado en múltiples medios japoneses y por eso ellos lo iban a utilizar igual. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre Yasuke? Pues que existió, eso es innegable, según múltiples fuentes primarias, tanto japonesas como portuguesas, que sirvió a Oda Nobunaga durante aproximadamente 15 meses, que recibió privilegios extraordinarios, casa, estipendio, espada y sirvientes, que estuvo presente en la batalla final de Nobunaga y que desapareció del registro histórico después de 1582, y que es debatible respecto a Yasuke, que no está demostrado y podría ser
Falso, pues si técnicamente era un samurái, según las definiciones fluidas de la época, y detalles específicos de sus acciones militares y por supuesto su destino final. Lo que es ficción respecto a Yasuke, la mayoría de las escenas dramáticas en libros y videojuegos, detalles específicos sobre combates o hazañas heroicas y su vida antes de 1579 y después de 1582. La historia de Yasuke nos enseña algo fundamental sobre cómo consumimos historia popular. Es posible que un personaje histórico pueda ser real y fascinante sin necesidad de exagerar o inventar detalles. El problema, con el caso del libro de Lockley, no fue que Yasuke no fuera interesante, sino que mezcló hechos con ficción y además sin advertir de ello. La controversia de Assassin's Creed también revela sesgos. ¿Por qué un samurái africano genera más controversia que un samurái inglés o una mujer ninja completamente ficticia? Yasuke fue un hombre real que vivió una vida extraordinaria en una época extraordinaria. Merece ser recordado por lo que sabemos que hizo, no por lo que imaginemos que podría haber hecho. Si ha llegado hasta aquí y le ha gustado el contenido, recuerde que tiene absoluta libertad para decidir si desea dar me gusta y suscribirse.